quiero invitarlos a leer el libro de Génesis, del capítulo 4. Vamos a leer varias citas hoy. Tengan su Biblia a mano. Génesis capítulo 4, el versículo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Muy bien. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bajemos al versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y ahora vamos al versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a leer también Levíticos capítulo 4. Levítico es el tercer número de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, en el capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice: y tomará el becerro para la expiación, toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Habla de la grasa, ¿verdad? La grosura, la grasa. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. 12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y por último, vamos a leer Hebreos capítulo 11, ya en el Nuevo Testamento. Son como 7 libros de Apocalipsis para atrás, si no me falla el cálculo. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, solo vamos a leer un versículo ahí. ¿Lo tienen? 11, versículo 4, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vengamos en oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has regalado, Padre, de poder congregarnos una vez más, Señor. Te pido, Padre, de que en esta mañana puedas permitirme, Señor, hacerme a un lado, y puedas tú, Señor, tomar el lugar y hablar el corazón de tus hijos y tus hijas, Padre. Que nos visites una vez más, como siempre lo has hecho, Señor, aquí en este lugar, donde distintos hombres han pasado, Señor, donde han sido tal vez rostros diferentes, voces diferentes, pero ha sido siempre el mismo Dios hablando a tus hijos, Señor. Tú eres el único que no ha cambiado, Señor. Padre, tal vez han puesto pintura diferente o un techo diferente, Señor, o un piso diferente o una silla diferente, pero siempre ha sido el mismo Dios que se ha predicado, Señor. Y te pedimos de que en esta noche, Señor, en esta mañana
puedas hacer a un lado a tu siervo inútil, Señor, y traer, Padre, esa revelación al corazón de tus hijos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo entregamos este servicio en tus manos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Yo en esta mañana quisiera hablar un tema que lleva por título la ley del sustituto. La ley del sustituto. Así de que me gustaría que volviéramos a leer Génesis capítulo 4, porque este va a ser nuestro texto áureo, es el que vamos a utilizar para introducir el tema de esta mañana. En Génesis capítulo 4, en el versículo 4 justamente, dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y estoy haciendo este énfasis ahí porque Abel trajo dos cosas en su sacrificio. Abel trajo de lo más gordo de ellas, su grasa, la grosura, y trajo la carne también. Y ambos los quemó en un mismo sacrificio, pero él los separó. Es decir, él no mató un cordero y lo puso nada más ahí a que se quemara. Abel pasó por el trabajo de remover la grosura, lo gordo del cordero y su carne, y traerlos juntos en un sacrificio. Y hermano, ¿por qué es esto importante? ¿O por qué haces énfasis en eso? Porque la grasa, si usted la cocina o la pones en fuego, ¿en qué se convierte? En aceite. Y el aceite en la escritura, ¿qué representa? El Espíritu Santo. Estas cosas ustedes lo conocen, es la escuela dominical, ¿verdad? El aceite representa el Espíritu Santo. Y la carne, esa parte humana, Abel nos estaba diciendo que allá en el Edén algo había acontecido. Dios se había separado del hombre, pero un sacrificio los iba a unir nuevamente. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Muy bien. Así de que, y leímos en Levíticos 4, los llevé a Levíticos 4, para que ustedes vieran, según la ley mosaica, en cómo el cordero tenía que ser preparado, en cómo el sacerdote quitaba la grasa y la carne por un lado, y era un único sacrificio, pero era separado. Y es curioso ver el sacrificio de Abel, porque en el libro de Hebreos, cuyo escritor, a pesar de que es desconocido, los historiadores se lo atribuyen a Pablo por su narrativa, por la forma en la que habla. Se cree que es Pablo quien lo escribió. Y es curioso ver cómo Pablo, en el libro de Hebreos, llama el sacrificio de Abel más excelente. Amén. Él dice que el sacrificio de Abel fue más excelente. Ahora, el sacrificio de Abel es el primer sacrificio realizado fuera del Edén. Recuerden que adentro del Edén estaban Adán y Eva. Aconteció la caída, fueron sacados del Edén. Dentro del Edén hubo un sacrificio. Luego ellos fueron sacados de Edén, y cuando fueron sacados de Edén, vienen Caín y Abel ofrece un sacrificio. El sacrificio de Abel es el primer sacrificio registrado que tenemos en la Biblia que se realizó fuera del Edén, fuera de esa atmósfera eterna en la cual Adán y Eva vivían. Amén. Entonces, es curioso ver cómo Pablo califica el sacrificio de Abel como más excelente. Y es aún más curioso cómo Abel pudo saber que tenía que separar la grasa de la carne del animal. Es muy curioso ver cómo Génesis 4, el sacrificio de Abel, no rompe la ley de Levíticos 4. Amén. ¿Me están siguiendo? Sí, muy bien. Así de que
Abel sabía algo que Caín no sabía. Amén. Ahora, según el registro bíblico con el que nosotros contamos, a pesar de que este fue el primer sacrificio realizado afuera del Edén, es en realidad el tercer sacrificio realizado según el registro bíblico. Entonces, si el de Abel es el tercero, miremos el segundo. Sería en Génesis 3. Bueno, pero no me voy a callar, si me quedé sin voz. Génesis 3, versículo 21. Dice, 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes, ahora, esto es en Edén. Recuerden, dentro del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva y Adán voluntariamente pecó, y el Señor bajó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Esa relación se había roto. El Señor, Adán le dijo, Señor, escuché tu voz, tuve miedo, me escondí, y ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Él le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Así de que el Señor sacrificó a un animal para vestir a Adán y a Eva. Ahora, tal vez usted dirá, bueno, hermano, entonces ese fue el primer sacrificio. No, ese fue el segundo sacrificio. Luego vino el sacrificio de Abel, que es el tercero. Entonces, ¿cuál fue el primero? Y ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver ese primer sacrificio. Primera de Pedro, capítulo 1. Está después del libro de Hebreos. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1, 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de Génesis 4, antes de Génesis 3, antes de Génesis 1, antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Hubo un cordero perfecto que murió en una cruz llamado Jesucristo. Ese fue el primer sacrificio que tenemos registrado en la Biblia. E igual que el sacrificio de Abel, el aceite fue separado de la carne. El Señor estaba en la cruz del Calvario y habló y dijo, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Dios tuvo que rechazar a su propio hijo porque él estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Así de que el sacrificio de Abel, cuando Abel tomó la grosura y tomó la carne y la quemó, cuando Pablo leyó eso, Pablo no tuvo otra alternativa que calificarlo como más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel estaba apuntando a la cruz del Calvario. A pesar de que era el tercer sacrificio, a pesar que Levíticos no había sido escrito, Abel sabía cómo efectuar el sacrificio correctamente. Amén. Amén. Ahora, miremos quién realizó el sacrificio de Abel. Fue el tercer sacrificio. ¿Quién realizó los dos primeros? El segundo fue el Señor cuando sacrificó el animal para las túnicas de Adán y Eva. Y el primero fue el Señor en la cruz del Calvario. Así de que antes de Abel, la persona, el ente que sabía cómo realizar un sacrificio era Dios mismo.
Dios tenía el secreto de cómo se efectuaba un sacrificio correctamente, cómo tenía que hacerse. Ese conocimiento yacía únicamente en la mente de Dios. Solamente estaba ahí. Ahora, ¿cómo llegó este conocimiento a las manos de Abel? ¿Cómo Abel supo cómo tenía que efectuar ese sacrificio? Entonces, cuando leemos Génesis y vemos la creación, el Señor tomó 6 días, descansó en el 7º y le dijo a Adán, Adán, tú sigues. ¿Verdad? Él descansó. Le dijo, yo ya trabajé 6 días, Dios reposó, formó al hombre y el hombre continuó con su trabajo. El hombre, Adán, era un Dios amateur, Dios principiante, ¿verdad? Él podía ver una montaña y decir, no me gusta, la vamos a pasar aquí. Vamos, aquí queremos un árbol. Él era un Dios, era un Dios principiante. Luego vemos cómo Satanás entró, vino la caída, cómo engañó a Eva, cómo Adán voluntariamente pecó. Cuando Adán pecó voluntariamente, sus derechos, él los regresó al Padre. Adán tenía un derecho y él, cuando vio a su esposa que había caído, Adán sabía que Dios tenía un plan. Adán sabía que Dios tenía un plan para arreglar toda esta situación. No era un plan que iba a tomar un día, ni una semana, ni meses, ni años, ni siquiera un par de siglos. Pero Adán sabía que Dios tenía un plan. Así que Adán voluntariamente le dijo, Señor, aquí está el derecho que yo tenía, voy a ir a rescatar a mi esposa. Y fue y la rescató, la redimió, la tomó. Amén. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Pero él tuvo que regresar el derecho que él tenía de nacimiento, él lo tuvo que regresar y fue sacado del Edén. Y cuando él salió del Edén, tuvo un hijo con Eva, su esposa. Y este hijo ya vino para lograr completar ese plan de redención que el Señor tenía. ¿Cuál es el plan de redención? Adán y Eva de regreso al Edén. Eso es, resumido. Muy bien. Adán y Eva de regreso al Edén. Vamos en cuenta regresiva. Vamos hacia donde estábamos originalmente. Entonces, Abel vino dentro de ese plan de redención que el Señor tenía. Ahora, ¿cuántos han visto una carrera de relevos? La carrera de relevos es, ¿verdad? Son 4 usualmente. Llevan algo que se llama estafeta o testigo. Es una varita que mide unos 30 centímetros y pesa 50 gramos a lo mínimo, creo. Y hay un primer corredor, corre un tramo. Y digamos, si quiera el hermano Miguel, yo le doy la estafeta o el testigo y él corre otro tramo y él se lo pasa a otro y él corre hasta que llegara a la meta. Es una carrera de relevos, ¿verdad? En donde nos vamos pasando el testigo hasta llegar a la meta. Entonces, como si fuera una carrera de relevos, Abel tiene el testigo. Adán tenía el testigo, pero Adán, él tuvo que regresar el derecho por ir a rescatar a su esposa. Ahora caemos dentro del plan de redención y dentro de ese plan de redención vamos en una carrera a nuestro original. Y en esa carrera entra Abel. Abel lleva el testigo. Y Abel empieza a correr. Y como Abel tiene el testigo, primero que nada, Abel puede cargar el testigo, porque es hijo legítimo de Adán y Eva. En sus genes corre la capacidad de poder cargar con el testigo. Está entrenado para cargar con el testigo. Está entrenado para correr con el testigo. Abel tomó el testigo y empezó a correr. Y en su carrera, teniendo el testigo, le permitió a Abel entrar a la mente de Dios.
Abel pudo entrar a la mente de Dios y extraer del Señor cómo se realiza un verdadero sacrificio. Porque el único que sabe hasta ese momento cómo realizarlo es aquel que lo ha efectuado, y el único que los había hecho era Dios mismo. Así de que ahora Abel teniendo el testigo, le permite a él entrar a la mente de Dios, sacar el secreto que ya es en su mente de cómo efectuar un sacrificio. Pablo ve el sacrificio y Pablo dice, más excelente. Ese sacrificio es más excelente. Tiene ese sacrificio, cuando Pablo lo vio, tiene una característica única. Una característica única. Vamos a verla, porque no es la única vez en la escritura cuando se habla de algo más excelente. Hay otra, en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Leamos desde el 1. No cierren sus Biblias porque vamos a leer un par de capítulos más adelante. Hebreos 1:1, ¿lo tienen? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, ¿qué? Más excelente nombre que ellos. La característica más excelente es innata del Señor Jesucristo. Y ahora Abel es capaz de realizar un sacrificio con la misma característica. ¿Cómo? ¿Cómo Abel puede hacer eso? Bueno, porque ¿qué es más excelente? Más excelente es superar las expectativas. Más excelente es, yo sabía que lo ibas a hacer bien, yo sabía que lo ibas a hacer excelente, pero fuiste más allá de eso. Superaste las expectativas que yo tenía del trabajo que tú ibas a realizar. Abel hizo un sacrificio. La característica de ese sacrificio no fue bueno, no fue promedio, no fue bien hecho, no fue perfecto, fue más excelente. Fue más allá. Y el único que logra eso es el Señor Jesucristo. Es una característica de Él. Ahora, por cuanto Abel tiene el testigo, tiene las características que vienen con ese testigo. Amén. Lo que Abel realizaba era más excelente. Porque son las características de cargar con el testigo en esta gran carrera de relevos. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, Caín nunca tuvo problemas con Abel. No vemos un registro en la Biblia que diga, desde pequeños se verían pegando. De adolescentes le robó a la novia. En el trabajo lo empujaba. No vemos nada. Nada. No hay ningún problema entre Caín y Abel hasta que llegue el momento del sacrificio. Cuando llegue el momento de hacer el sacrificio, eso le dijo a Caín, que era hijo de la serpiente, ¿en dónde estaba el testigo ahora? Cuando Adán tenía el testigo, la serpiente atacó a Adán. Fue a la parte débil de Adán, atacó a su esposa. Amén. Y logró entrar y él creyó que había ganado cuando lo sacó de Edén. Pero no fue así. Ellos entraron en el plan de redención del Señor.
Ahora viene Abel. Abel efectúa un sacrificio que es más excelente. Inmediatamente le dice la serpiente, ya encontré quién lleva el testigo. Abel lleva el testigo. E inmediatamente el hijo de la serpiente, Caín, fue con todo hacia Abel. ¿Por qué? Es quien llevaba el testigo. No podemos dejar en la mente de la serpiente y de sus hijos, no puede dejar que el testigo llegue hasta donde él tiene que llegar. Y en esta mañana lo vamos a llevar a donde él tiene que llegar. Entonces, cuando vio que Abel tenía el testigo, fue con todo hacia Abel. Empezó a atacar a Abel con todo lo que tenía. Les voy a leer una cita que no la tengo escrita acá, pero la tengo por acá. Esto lo predicó el hermano Branham en el 55, el 6 de octubre. El mensaje se llama El Poder de Dios, o si lo quieren leer. Dice, ¿y cómo es que él, en el párrafo 10, y cómo es que él, cuando él averiguó que Moisés iba a nacer, pues él mató a todos los niños, tratando así de eliminar al siervo de Dios, que sería un instrumento escogido, porque él es un cobarde, actúa así. ¿Cómo es que él hizo lo mismo con Abel? Al darse cuenta que por la línea de Abel vendría la simiente justa. Entonces, como la serpiente sabía que Abel tenía el testigo, vamos a atacar a Abel. Vamos a destruir a Abel. No podemos dejar que Abel tenga una simiente. ¿Por qué? Porque si él tiene una simiente, ese testigo va a seguir pasando y va a seguir corriendo. Hay que detenerlo. ¿Y qué hizo? Mató a Abel. Mató a Abel. Pero nosotros leímos en Génesis, en el capítulo 4, el versículo 25, Adán volvió a estar con su mujer y el Señor les dio a Set. Y Set significa sustitución. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de la ley del sustituto. Muy bien. Entonces, Dios trajo a Set, que significa sustitución. Ahora, si yo fuera a sustituir ese piano, es porque ese piano es el trabajo que él tiene que hacer, ¿verdad? Pero si lo quisiéramos sustituir, no lo vamos a sustituir por una marimba, lo vamos a sustituir por otro piano, porque queremos que haga el mismo trabajo o mejor que hace este piano, ¿verdad? Pero este siempre va a ser el primer piano de la iglesia, suponiendo que fue el primero. Él siempre va a ser el primero, pero lo vamos a sustituir por otro que va a realizar el mismo trabajo que realiza este piano. ¿Me siguen? Muy bien. Set vino como una sustitución. ¿Para qué? En vez de Abel, para hacer lo mismo que Abel iba a hacer. Entonces, si Abel cargó con el testigo, ¿quién tiene el testigo ahora? Lo tiene Set. Set tiene el testigo. Amén. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Vamos a hablar de eso, de la ley del sustituto. Cuando traes un sustituto, es para lograr lo mismo, como las personas diabéticas, ¿verdad? Ellos no piden azúcar, piden sustituto. Quieren endulzar el café o lo que van a tomar sin que les cause el mismo daño que cause el azúcar normal, pero que haga lo mismo, que le quite el sabor amargo, ¿verdad? Entonces el sustituto hace el mismo trabajo que el original, pero lo traemos porque el original no puede ya realizar ese trabajo. Muy bien. Ok. Entonces es como una carrera de relevos. Lo tenía Adán, Adán lo devolvió al Señor, lo tenía Abel, Abel murió y se lo pasó a Set. Ahora el testigo en esta carrera de relevos lo lleva a Set. Abel seguía siendo el primogénito de Adán y de Eva. Eso no iba a cambiar. Pero Dios permitió un sustituto. Amén.
que pudiera llegar a donde este otro iba a llegar. Entonces ahora miremos algunos personajes en la escritura que cargaron este testigo, ¿les parece? Miremos algunos que cargaron este testigo. Entonces, Abel lo tuvo, Set lo tuvo, Enos lo tuvo. Después de ahí voy a brincar hasta Enoc. Enoc, el séptimo desde Adán, su séptima simiente de generación, cargó el testigo. Enoc lo tuvo. Dice la escritura que Enoc fue un varón recto y perfecto, que caminó con Dios. Ahora, ¿cómo Enoc logró eso? ¿Cómo lo logró? Tenía el testigo. Por cuanto Enoc tenía el testigo, Enoc podía ser recto y perfecto, apartado del mal. Enoc podía caminar con Dios porque tenía el testigo. Por cuanto él tenía el testigo, ¿sabes qué pasó con Enoc? Enoc fue raptado. Él pudo ser raptado porque tenía el testigo. En esta carrera de relevos, aquellos que cargan el testigo adquieren o obtienen las características que vienen con ese testigo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Otro que cargó el testigo fue Noé. Dice la escritura en Génesis 6 que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Cuando el Señor vio la maldad de la gente, que su pensamiento era de siempre el mal, dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Enoc le pasó el testigo. Le dijo, Noé, te toca a ti correr ahora. Y Noé agarró el testigo y empezó a correr. Empezó la carrera. ¿Y sabes qué pasaba con Noé? Noé decía, va a llover. Nadie creía que iba a llover. Y Noé sí creía. Noé sí creía. ¿Y por qué Noé creía? Noé tenía el testigo. Cargar el testigo le daba una fe a Noé que aunque nadie creyera, yo iba a creer. Noé era el tipo de persona de que me voy a parar aquí y voy a predicar que va a llover. No importa si nadie cree, yo creo que va a llover. No importa si mi familia no cree, yo creo que va a llover. No importa si mi esposa no cree, yo creo que va a llover. ¿Por qué? Porque yo tengo el testigo. Y es mi deber creer, aunque nadie más crea. Es mi deber soportar, aunque nadie más soporte. Noé construyó el arca sin ver una nube en el cielo, pero él creía que iba a llover. Y no había nada en la tierra que pudiera persuadir a Noé de no creer. La única forma en que Noé no hubiera creído era quitándole el testigo. Pero no se lo podían quitar porque Noé estaba corriendo con el testigo. No agarró el testigo y empezó a correr. Amén. Él no se iba a detener hasta llegar a donde él tenía que llegar. Él tenía que volver a pasar ese testigo a alguien más y que ese también corriera. Pero aquellos que sostienen el testigo, su vida obtiene características que ese testigo posee. Amén. Que ese testigo tiene. Y es justamente lo que sucede en la vida de nosotros. Porque este es nuestro testigo. Este es nuestro testigo. Y cuando nosotros corremos con él, obtenemos características que vienen de él. Hablas diferente, te mueves diferente, te conduces diferente. Amén. Vistes diferente. Todo en ti es distinto. Ahora, Noé no halló gracia ante los ojos de Dios porque Noé era bueno construyendo arcas o porque Noé era muy joven o era bien parecido. No, era el testigo. Era el hecho de tener el testigo. Por cuanto él tenía el testigo, pudo hallar gracia delante de los ojos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así de que Noé corrió. Nadie creía, yo creo, el tener el testigo a él. Yo creo que Noé se agarró muy duro de ese testigo. Porque nadie creía, a nadie le importaba lo que Noé decía, o lo que Noé predicara, o cuán avanzada iba la construcción del arca. La gente no quería creer, pero Noé creía, porque él tenía el testigo. Amén.
Gloria a Dios. Ese fue otro sustituto. Amén. Que cargó con el testigo. Ahora vamos a adelantarnos. Y otra persona que cargó el testigo fue Abraham. Abraham cargó y corrió con este testigo en su mano. ¿Por qué? Al igual que Noé, ahora tenemos a Abraham, conocido como el padre de la fe. Ahora, para tú ser conocido así, no es nuestra fe, porque nuestra fe pinta más a esperanza. Nuestra fe es como yo espero que el Señor, yo espero que salga bien. No, no. Abraham, el Señor le dijo a Abraham, tienes 90 años, 100 años y vas a tener un hijo. Y dice la escritura que Abraham se rió. Ahora, no se burló. Abraham fue como 100 años y voy a ser papá. 100 años, dijo él. Era la fe que viene con el testigo. Era la fe del testigo, la cual fue creciendo en Abraham y pudo llegar a ser conocido como el padre de la fe. Es más, ¿sabes qué? El hecho de que Abraham cargara con el testigo nos presentó otra característica. Abraham nos enseñó a llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, usted dice, hermano, no comprendo muy bien. El Señor le dijo a Abraham que él iba a ser padre de naciones. Lo llevó y le dijo, cuenta las estrellas del cielo. Dijo, no puedo. Y la arena del mar, tampoco puedo. Así será tu descendencia. Abraham aprendió a llamar las cosas que no son, porque él tenía 100 años y su esposa tenía 90. Ya a esa edad el hombre ya atravesó por la andropausia. Es decir, ya era estéril. Es muy probable que Abraham ya era estéril por su edad avanzada. Y Sara era estéril, nació estéril y también ya había pasado la edad de la menopausia. Pero a pesar de eso, a pesar de que no había forma en que tuviera un hijo, él era padre de naciones. Abraham aprendió a llamar las cosas que no son. Tienes un par de ancianos estériles como si lo fueran, que son padre de naciones. Amén. No tiene una explicación. Es Abraham, el tener el testigo, le permitió a Abraham el llamar las cosas que no son como si lo fueran. Entonces tú, hoy, que cargas el testigo, que decimos cargar el testigo, o decimos tener el testigo, te encuentras enfermo y dices, no, yo creo que con esto me voy a morir. No, yo estoy sano, porque yo aprendo a llamar las cosas que no son como si lo fueran. Amén. Yo estoy sano. Sí, a pesar de que estás enfermo en una cama, pero estás sano porque tienes el testigo. Y el testigo te dice, y tienes que llamar las cosas que no son como si lo fueran. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Otro que cargó con el testigo fue Isaac. Abraham tomó el testigo y se lo dio a Isaac. Le dijo, Isaac, es hora de que tú corras el testigo. Y vemos a Isaac siendo un joven subiendo el monte Moriah porque iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Y Isaac, dice la escritura, que cargaba la leña, subiendo un monte, cargando su vida representaba a ese testigo. Recuerden que el primer sacrificio fue el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por ti antes de la fundación del mundo. Amén. Y ahora tienes a Isaac cargando madera y subiendo un monte para ser sacrificado. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Ese era nuestro Señor Jesucristo caminando en la vía de la dolorosa hacia el Gólgota. Amén. Por cuanto Isaac tenía el testigo, su vida
representaba la vida de ese testigo. Amén. Así de que si tú tienes el testigo hoy, tu vida representa la vida de ese testigo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sí? Muy bien. Pasemos del testigo a otro. Tenemos a Jacob. Ahora, este es muy interesante y lo tengo marcado por la siguiente razón. Jacob, ahora, Adán, Abel, que fue el primogénito de Adán y Eva, pero murió. Entonces Dios instauró la ley del sustituto. ¿Qué hizo? Trajo a Set. Amén. Luego tenemos a Enoc, fue primogénito. Noé fue primogénito. Abraham fue primogénito. Isaac fue primogénito. Jacob no. De cargar el testigo. Muy bien. Entonces, miren lo que sucedió. Esaú, dice la escritura en el libro de Génesis 27, creo, que Esaú tomó dos mujeres que fueron amargura para Isaac y Rebeca, para sus padres. Por cuanto él era el primogénito, quien tenía derecho a cargar el testigo, Satanás empezó a atacar. Satanás empezó a atacar. ¿Sabes qué hizo el Señor? Trajo un sustituto. Trajo a Jacob. Jacob, que significa aquel que agarra del talón, ¿verdad? Un engañador. Vino y le dijo a Esaú, véndeme tu primogenitura. Yo la quiero. Espero que llegara cansado de trabajar, del día, del sol. Él dijo, te doy un plato de lentejas. Véndemela. Y Saúl le dijo, yo para qué la quiero. Tómala. Hoy en día yo le hubiera hecho firmar un papel, ¿verdad? Aquel en día fue la palabra de Esaú. Y Esaú le dijo, tómala, es tuya, yo no la quiero. Ahora, Esaú no sabía a lo que la primogenitura le daba acceso. Jacob sí sabía a lo que la primogenitura le daba acceso. Y Jacob quería eso. Amén. Esa es otra característica. Aquellos que cargan con el testigo quieren cargar con el testigo. Amén. Aquellos que vienen a la iglesia quieren venir a la iglesia. Aquellos que quieren buscar del Señor quieren buscar del Señor. Quieren cargar el testigo. Amén. Jacob quería cargar ese testigo. Entonces le dijo, bueno, véndeme la primogenitura. Y se la vendió. Pero ahora le hacía falta algo más. Isaac tiene el testigo. Yo lo quiero. Isaac lo tiene. Y se lo va a pasar a Esaú porque él es el primogénito. Pero ahora yo tengo la primogenitura. Ahora yo puedo recibir el testigo. Se fue donde Isaac, se vistió de Esaú, se puso la túnica de Esaú, fue y la mamá hizo la comida como la prepara Esaú y se la llevó. Y le dijo, padre, aquí está, bendíceme ahora. Y le dijo Isaac, ¿quién eres? ¿No suenas como Esaú? Y le dijo, ven, me acerca, bésame. Y lo besó y lo olió, lo palpó. Aquel se había pegado el pelo de oveja, de cabra y todo para parecerse a su hermano. Le dijo, hueles a Esaú. Cocinaste la comida como la come Esaú. Pero no suenas como Esaú, pero te voy a bendecir. Y el testigo fue pasado a manos de Jacob. Un sustituto por Esaú. Dios había permitido un sustituto. Amén. Cuando él trajo a Set, permitió de que en vez de Abel, Set llevara ese testigo. Así de que en la ley se permitía un sustituto. Jacob, a pesar que lo había obtenido engañando y mintiendo, porque él incluso le dijo a Isaac,
¿Cómo lo conseguiste tan rápido? Le dijo Jacob, Dios prosperó mi camino. Mentira. Hasta metió a Dios en ese enredo. Pero el Señor permitía un sustituto. El sustituto estaba permitido. Por eso cuando Isaac lo bendice y llega Esaú, le dijo Isaac, tu hermano se robó tu bendición. Isaac está maniatado, no le puede quitar la bendición que ya le dio a Jacob. Y Esaú le dice, pero solo tienes una bendición, no te quedó nada para mí. Isaac lo bendijo, pero le dijo de que él iba a servir a su hermano. ¿Me están siguiendo? ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Jacob obtuvo la primogenitura, obtuvo el sustituto, obtuvo el testigo, la bendición por parte de su padre. Ahora él se encuentra en Peniel. Fue donde Labán fue a Betel y regresó. Tiene que regresar a Betel. Y en Peniel, él se encuentra con algo. Mi hermano me dio la bendición, mi hermano me dio su primogenitura. Mi padre me dio su bendición. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué quería conseguir Jacob? Jacob quiere correr con el testigo. Pero Jacob sería un sustituto de Esaú. El primogénito es Esaú. Jacob sería un sustituto. ¿Sabes qué tiene que hacer Jacob? Él se encuentra en Peniel con el Señor y él le dice, Señor, tenemos un problema. Ahora yo tengo la primogenitura. Yo tengo la bendición de mi padre. Me falta el testigo. Necesito que tú me des el testigo. ¿Sabes qué hizo Jacob? Yo no te voy a soltar hasta que no me des ese testigo. De aquí no nos vamos si tú no me das ese testigo para que yo corra esta carrera de relevos. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces Jacob se quedó en Peniel y peleó con el ángel del Señor hasta que dice la escritura, el ángel del Señor lo bendijo. Le dio el testigo. Empieza a correr Jacob. Jacob tomó ese testigo y empezó a correr. Empezó su carrera de relevos. Amén. ¿Por qué? Porque Jacob peleó por ese testigo. Jacob quería ese testigo y la ley del Señor permitía un sustituto. Jacob podía cargar con ese relevo en vez de Esaú. Así como Seth lo llevó en vez de Abel. Amén. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Satanás atacó a Esaú. Satanás atacó a aquel que podía cargar con el testigo. Pero el Señor cuidó su palabra, cuidó el testigo y preparó a un Jacob que a pesar que había nacido segundo, en él iba a haber una sed, una desesperación por cargar con ese testigo. Esaú no sabía el peso que tenía y la bendición que había en tener la primogenitura, pero Jacob lo sabía. Y Jacob buscó diligentemente al Señor. Dice la escritura, buscadle mientras pueda ser hallado. Amén. Buscadle, dice la escritura, mientras pueda ser hallado. Y hoy él puede ser hallado. Hoy podemos tocar y se nos va a abrir. Hoy podemos buscar y vamos a hallar. Hoy es el día. Hoy lo puedes hacer. Tal vez mañana sea muy tarde. Amén. Entonces Jacob desesperó por querer tener y correr con ese testigo. Él quería estar dentro de esa carrera de relevos. Amén. Y su característica era, Señor, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Yo no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. Eso me recuerda al Señor en la cruz del Calvario, que él podía bajarse de esa cruz en cualquier momento. El hermano Branham nos habla de que ese día el cielo quedó vacío y todos los ángeles descendieron del cielo esperando de que él hiciera una señal, de que él les dijera, bájenme de aquí, maten a todos estos, ya no quiero. Amén. Pero el Señor se quedó ahí hasta bendecirte.
Él no se bajó de esa cruz hasta que Él no te bendijo. Amén. Y eso estaba en Jacob, porque él tenía el testigo. Y eso está en cada uno de aquellos que quieren cargar y correr con ese testigo. Ellos no sueltan al Señor hasta que el Señor los bendiga. Eso significa quedarse ahí y pelear. Significa luchar. ¿Sabe? Dice la escritura que él peleó toda la noche. Se desveló ahí y le dijo, yo no, Señor, yo no te puedo soltar. No como cuando él le dijo a sus discípulos, ¿quieren irse vosotros también? Y ellos le dijeron, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos, nosotros nos vamos a quedar aquí, aunque no entienda, aunque no vea nubes que parece que va a llover, Señor, yo me quedo aquí hasta que tú me bendigas. Señor, aunque no tenga sentido, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga que comer, aunque no tenga ni para el pasaje de un bus, Señor, yo me voy a quedar aquí hasta que tú me bendigas. Aunque esté enfermo, aunque me sienta mal, aunque mi familia no quiera, ni mis amigos, ni nadie, yo me voy a quedar hasta que tú me bendigas, porque yo tengo el testigo. Y por cuanto yo tengo el testigo, yo me quedo aquí. Amén. Gloria a Dios. Ese era Jacob cargando el testigo. Miremos a otro. David. Oh, este va a ser el problemático. Sí. David era, vamos a ponerle características a David. Características que tal vez tú conoces, pero tal vez no las has escuchado de esta manera. David, el asesino de osos, leones y filisteos. ¿Eso era David? Dijo David, tú que me libraste de la mano del oso y del león, me librarás de la mano de este filisteo. Amén. David, el asesino de osos, leones y filisteos, él cargó el testigo. Dice la escritura, en otro pasaje lo llama un hombre conforme al corazón de Jehová. Qué buena característica esa. Amén. El más pequeño de su casa. Y eso es lo bonito en esa historia de David. Al igual que Jacob, cuando el pueblo de Israel quería un rey, y ahí tenemos ese mensaje, el rey rechazado. Cuando el pueblo de Israel quería un rey y ya no querían los jueces, y Samuel siendo el último juez, el Señor le dijo, deja, si quieren un rey, les damos un rey. Ellos habían escogido a Saúl. El Señor envió a Samuel donde Isaí, y él le dijo, yo te diré quién va a ser el rey. Y cuando Samuel va donde Isaí, el primero que él ve es a Sama, un hombre grande y fornido, ¿verdad? Ese pudo haber sido quien llevara el testigo. Y siguió viendo a los otros hermanos de David. Y cuando pasaron todos, le dijo Samuel a Isaí, no queda ningún otro. Dijo, bueno, queda otro, pero ese que cuida las ovejas, ese es más joven, menudito, poco afeminado. Así lo caracteriza el hermano Branham. Dice, tal vez era rubio, delgado, un poco afeminado, la manera en la que se conducía, pero ese era el que el Señor quería. Ese era el que iba a ser rey. Ese era quien iba a cargar con el testigo. David iba a cargar con el testigo. Sus características, un asesino de osos, leones y filisteos. David es el único en el libro de Segunda de Samuel que se enfrenta contra Goliat. Nadie quería, ni Saúl quería, le tenían miedo a Goliat. Era el más grande, el mejor guerrero de los filisteos. Y cuando David lo ve, y lo ve que se está burlando del Señor, burlándose del ejército del Señor, David se enoja y dice, ¿y quién es este filisteo incircunciso? ¿Cómo le permiten decir todo eso? ¿Cómo lo dejan que diga lo que diga? Yo me lo imagino como los perros que están amarrados, todo enojados, que quieren salir a atacar. ¿Cómo lo dejan decir todo eso? Como que nadie hace nada. Yo voy a ir. Si nadie quiere ir, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque él tenía el testigo.
Por cuanto él tenía el testigo, David nunca vio el tamaño de Goliat, no vio la fuerza de Goliat, no vio la experiencia de Goliat, no vio las armas de Goliat, él vio el que estaba con él. David no miraba al que estaba en su contra, David miraba a quien estaba con él. David se dio cuenta que quien estaba de su lado era más grande que quien estaba en su contra. Amén. Porque aquellos que cargan el testigo saben algo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Eso lo obtienen aquellos que cargan con el testigo. David estaba cargando con ese testigo. David podía decir, si Dios está conmigo, tú no puedes hacer nada en contra mía. Amén. Así de que él no miró lo grande del problema, él vio lo grande del Dios que estaba en él. Amén. Y hermanos, qué maravilloso es que nosotros pudiéramos ser como fue David. Qué maravilloso es poder nosotros ver a Goliat, ver al problema y no enfocarnos en lo grande que el problema es. No enfocarnos en lo fuerte que el problema es. Amén. Ni siquiera enfocarnos en que es que nadie ha podido con un problema así. Es más, nadie se quiere enfrentar con un problema. Todo el mundo lo evita. Y yo ahora lo tengo enfrente. Pero ¿sabes qué? Tú eres un asesino de osos, leones y filisteos cuando cargas con ese testigo. No hay problema, no hay problema tan grande que pueda asustarte. No existe ninguno. ¿Por qué? Porque tú no ves el problema. Tú ves lo que tú tienes para enfrentar ese problema. Y yo creo que todos aquí, si estamos aquí, cuando enfrentamos un problema, lo enfrentamos con esta arma. Ahora, si tú enfrentas un problema, un Goliat, sin esta arma, bueno, ahí sí estás en problemas. Ese era Saúl, ese eran los demás del ejército, pero no era David. No David. David tenía el testigo. Y por cuanto tenía el testigo, podía pelear contra Goliat. Ahora, si tú tienes un Goliat en tu vida, o muchos, sea un Goliat material, sea un Goliat físico, mental o emocional, sea el Goliat que sea, si tú quieres pelear con él sin tener el testigo, es muy probable que él te gane. Estoy seguro que te va a ganar más bien. Te va a derrotar, te va a vencer. Pelea con él teniendo el testigo en tu mano. Pelea con él teniendo el testigo en tu mano. Y tú podrás decir, el Señor que me libró de aquel oso, el Señor que me libró de aquel león, también me va a librar de este filisteo. Porque yo tengo el testigo. Yo estoy corriendo con el testigo. Yo estoy dentro de esa carrera de relevos y yo tengo el testigo. Yo estoy corriendo con el testigo. Ningún Goliat me va a detener. Porque yo tengo que llegar a donde tengo que llegar con ese testigo. Amén. Y nada me va a detener. Esa es la característica de aquellos que corren con el testigo en su mano. ¿Cuál? Saben a dónde tienen que llegar y llegan a donde tienen que llegar. Comprenden que es un proceso, que no lo van a lograr en minutos, ni tal vez de hoy a mañana, que tienen que correr con ese testigo hasta donde ellos tienen que llegar. Su parte, hay un tramo que ellos corren y lo corren con el testigo. No miran a la derecha, no miran a la izquierda, solamente miran la meta a donde ellos tienen que llegar, pero corren con el testigo. Hay que correr con el testigo, la estafeta. Es el mismo nombre en su mano. Amén. Muy bien. Y aquí viene un problema enorme. Y es de que después de David, ¿quién lleva el testigo? Porque recuerden que aquel que lleva el testigo es el blanco del enemigo. El enemigo no quiere que el testigo llegue a donde él tiene que llegar. Entonces, aquel que cargue con el testigo es el blanco del enemigo.
Hermano, si hoy tú me dices, hermano, yo he sido blanco del enemigo, gloria a Dios. No, hermano, no diga eso. Hermano, a mí el enemigo me ataca todos los días, gloria a Dios. Hermano, no me deja en paz el enemigo, qué precioso. ¿Por qué? Porque tienes el testigo. Por eso te ataca, por eso va detrás de ti, por eso te persigue, por eso eres su blanco, porque tú tienes algo que él no puede obtener. Tú tienes algo que él sabe que si llega a donde tiene que llegar, eso va a seguir corriendo y él lo quiere detener. Por eso te ataca. Entonces, con David ocurre algo. Con David aparece una mujer llamada Betsabé, de la cual él va a tener 3 hijos, 4. El primero murió. Pero viene uno llamado Salomón, quien toma el reinado de su padre. David fue rey, Salomón fue rey. Y Satanás empezó a atacar. No solo a Salomón. Satanás ahora quiso atacar la simiente completa. ¿Por qué? Porque Satanás se dio cuenta de que en Salomón iba a continuar la dinastía de los reyes. La tuvo David, ahora la tiene Salomón e iba a continuar por ahí. Entonces, lo que Satanás hace es Satanás logra que una maldición entre en el linaje real, en la dinastía de los reyes. Miremos Jeremías 22, un momento. Jeremías 22. Jeremías 22. Cuando lo tengan, me dicen amén. 22, 24. 22, 24 Jeremías dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joaquim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría, ¿verdad? 25, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allí moriréis. 27, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. 28, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? 29, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia, lea esto, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Una maldición fue puesta en la dinastía real, en el linaje real, en Conías. Conías lo vemos en Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 1. Uno 11. Leamos el 10. Mateo capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías. Ese es el mismo Conías de Jeremías. Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Si continuamos leyendo,
vemos el linaje y si llegamos al 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, viniendo por Salomón, las generaciones están malditas. Nadie que viene de Salomón puede llegar a ser rey. Del linaje de Salomón viene José, que es quien va a ser el marido de María, quien en representación terrenal sería como el padre del Señor. Sabemos que no es el padre del Señor. Estamos hablando como una representación terrenal, hablando del linaje. Entonces, viniendo de José, el Señor Jesucristo no puede ser rey. Según lo que leímos en Jeremías, el linaje fue maldecido en Conías. Leímos en Jeremías 22:30. Nadie de la descendencia de Conías puede sentarse en el trono de David. Viniendo por Salomón, el Señor no puede ser rey. El testigo no puede llegar a donde tiene que llegar. Amén. Tenemos que llevar el testigo a Jesús. El testigo tiene que llegar ahí. Pero viniendo por Salomón, en Conías, encontramos un problema. Hay una maldición. Y según Jeremías, nadie que venga de Conías puede llegar a ser rey. Quien viene de Conías es José, quien en representación terrenal sería como el padre del Señor. Entonces, el Señor podría ser rey por José, pero no puede, porque la simiente tiene una maldición. Amén. ¿Me van siguiendo? Muy bien. ¿Están disfrutando la palabra? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Satanás atacó esa simiente, atacó ese linaje, esa línea. Cuando llegamos a José, Satanás está tranquilo. No hay problema. Hay una maldición. Este no puede ser rey. Ahora, el Señor Jesucristo es, usted antes de ser rey, tiene que ser príncipe, ¿verdad? Está el rey tiene a su hijo, el hijo es el príncipe, el rey muere, el príncipe toma. Muy bien. Bueno, el Señor es la primera persona en la humanidad que nació siendo rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, él no puede ser rey por medio de José, porque el linaje está maldito, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos un sustituto. Ocupamos un sustituto. Salomón, a pesar de que Salomón podía cargar con el testigo, en Conías o Jeconías encontramos un impasse, un problema, hay una maldición. Entonces el testigo no hubiera podido pasar por aquí. Entonces, ¿sabes qué hizo el Señor? El Señor tenía un sustituto. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 4. Ya voy a ir terminando. Lucas capítulo 4. 3, que diga, capítulo 3. ¿Qué se me hizo? En el versículo, damos del 30. Lucas 3:30. ¿Lo tienen? Dice, hijo de Leví, es la descendencia. Ahora, aquí vamos de José para atrás, ¿verdad? 30. Dice, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim. 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Entonces, según Mateo capítulo 1, si ustedes háganlo en casa, porque si no, no salimos hoy. Entonces, en casa, agarren Mateo 1 y Lucas 3. De Abraham a Isaac son iguales. De Abraham a David son iguales. De David en adelante son diferentes. En Mateo 1 tenemos David, Salomón y continúa el linaje.
pasando por Jeconías. Pero en Lucas capítulo 3 tenemos David, Natán. Ya no Salomón, Natán. Entonces, lo que los historiadores y los que saben enseñan, en lo que están de acuerdo, es esto. Un hombre, una persona, tiene dos linajes. El de papá. Si yo hiciera mi árbol genealógico y lo pintáramos acá, yo tendría que poner la parte de mi familia que viene por mi papá y la parte de mi familia que viene por mi mamá, ¿cierto? Entonces tendría mis dos líneas o linajes acá. Eso es lo que tenemos acá. En Mateo capítulo 1 tenemos la línea de acuerdo a José, pero en Lucas capítulo 3 tenemos la línea de acuerdo a María. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué? Porque así se cumpliría Génesis capítulo 3 versículo 15. Tu simiente y la simiente de ella. Y también Isaías 7:14. Y la simiente de la mujer, la virgen, concebirá. Entonces, el sustituto que tenemos, lo vemos desde David, no fue Salomón. Salomón ya no llevaba el testigo, porque si lo hubiera llevado en Jeconías, tenemos un problema. Pero ahora con Natán, sí puede llevarlo. ¿Qué hizo el Señor? Un cambio. Hizo un sustituto. Satanás se enfocó en Salomón y en sus generaciones, pero el Señor lo trajo en Natán. En Natán venía escondido el testigo y fue siendo pasado de mano en mano. Amén. Hasta llegar al Señor Jesucristo. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, todos antes habían traído un tipo, una sombra, pero ahora en el Señor no cargó ningún testigo. El Señor era el testigo. Amén. Él no lo cargó, él era. El Señor era el testigo. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Todos estos hombres cargaron con el Señor. Cuando ellos llevaban al testigo, ellos llevaban al Señor. Cuando ellos tocaban una puerta, era el Señor tocando esa puerta. Ellos eran un tipo del Señor, era una sombra. Por eso Isaac cargó la madera y subió a un monte a ser sacrificado, porque era una sombra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Igual que los que cargaban el testigo, Satanás ahora atacó con todo lo que tenía al testigo mismo. Amén. Satanás se enfocó, agarró todas sus herramientas, agarró todo lo que tenía y se fue en contra del Señor, en contra del testigo. ¿Por qué? Si él lograba destruir el testigo, si él lograba hacer eso, ese testigo ya no iba a seguir siendo pasado de mano en mano. Él tenía que lograr destruirlo. Amén. Ahora, Satanás logró incluso meterse en las filas, en el grupo cerrado, en Judas. Muy bien. Porque Satanás tenía que lograr destruir el testigo. Si él lo destruía, él podía declararse apoderado generalísimo sin límite de suma de cada uno de nosotros. Él tenía que destruirlo y logró llevarlo a la cruz. Ese tal vez fue para Satanás su logro más grande, cuando logró llevar al testigo que todos estos hombres cargaron. Él lo logró llevar a la cruz del Calvario. Amén. Si el testigo era destruido, esa carrera de relevos ya no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Si ustedes leen la carrera de relevos, no puedes correr sin el testigo. Es sencillo. Todos los que están en la carrera están esperando que su compañero llegue y les pase el testigo. Cuando él les pasa el testigo, él puede correr. Antes no puede correr. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la meta, gana el que lleve el testigo. Entonces, si agarras el testigo, no lo puedes botar, no lo puedes tirar,
Porque para llegar a la meta y ganar, te piden el testigo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, ahora el Señor no corrió con el testigo, el Señor era el testigo. Siendo él el testigo, ¿qué quiere hacer Satanás? Destruir el testigo. Si yo destruyo el testigo, la carrera se acaba. Si yo destruyo el testigo, nadie puede correr. Si yo destruyo el testigo, ya se acabó aquí este asunto. Amén. Esto era lo que él quería hacer cuando engañó a Eva. Eso era lo que él quería lograr desde el Edén. Ahora no tenía a los que corrían con el testigo. Ahora tenía el testigo mismo, la estafeta. Él estaba peleando contra eso. Muy bien. Entonces, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el testigo? Bueno, ¿cuántos quieren saber qué pasó con el testigo? Si no, no les digo. Pero muy bien. Recuerden algo. El Señor permitió un sustituto. Cada vez que Satanás creía que estaba tan cerca, el Señor aplicaba la ley del sustituto. Cuando él se acercó a Isaac y dijo, ya aquí lo maté, ya aquí está, va a ser sacrificado. Vinieron Esaú y Jacob y cambió el testigo. Cuando llegó donde David y dijo, ya aquí con eso terminé con Salomón, y cambió el testigo. Bueno, ahora él creía que iba a destruir el testigo en la cruz del Calvario. Miren lo que el Señor hizo. Vamos a 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. ¿Lo tienen? Versículo 21. Miremos qué pasó con el testigo. Dice, vamos a hacer algo, como en la escuela. Quiero que repitan después de mí. Yo leo y ustedes repiten. ¿Está bien? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si no lo han comprendido aún, en la cruz del Calvario estaba el sustituto. No el que lo cargaba, el testigo. Estaba el testigo mismo clavado en la cruz del Calvario. Y Satanás creía que lo había destruido. Pero el Señor había permitido la ley del sustituto. ¿Y sabes qué hizo él? Aplicó esa ley. Cambió de lugar. En la cruz del Calvario murió Scarlett, murió Leyman, murió Daniel, murió Rey David, murió César, murió Miguel. En la cruz del Calvario morimos cada uno de nosotros. Amén. Él tomó tu lugar para que tú tomaras el de él. ¿Dónde está el testigo ahora? Lo estoy viendo. El testigo son cada uno de ustedes. Ustedes son, no lo llevan. Ustedes son el testigo. Amén. Porque el testigo mismo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y él cambió de lugar. Él dijo, vamos a cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque el Señor había permitido un sustituto antes. Él había permitido un set. Entonces, ¿qué hizo él? Él se hizo pecado para que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? El Señor Jesucristo es la justicia de Dios. Amén. Entonces, en la cruz del Calvario no murió el testigo. Morimos cada uno de nosotros. Murió nuestro pecado, murieron nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades. Murió lo malo que habías hecho, aquello que habías cometido, que habías hecho, que habías dicho. Todo eso murió en la cruz del Calvario. Amén. Para que tú ahora seas el testigo. Amén. Una parte de ese testigo. ¿Por qué? Porque el testigo siempre fue cargado por una persona. Y la persona que ahora carga ese testigo es el cuerpo místico de Cristo. Es su novia, es su amada. Amén. Entonces, donde sea que ella se encuentre,
es el testigo de Dios. Amén. Ella está corriendo esa carrera, pero ella no lo lleva. Ella es el testigo. Ella es él, porque él cambió de lugar con ella. Amén. ¿Sí? Muy bien. Por eso, ¿quién puede hacer hoy un sacrificio más excelente? Ella lo puede hacer. Ella puede hacer un sacrificio más excelente. ¿Quién puede ser como Noé? ¿Quién puede ser recto y perfecto? ¿Quién puede caminar con Dios? Ella puede caminar con Dios. ¿Quién puede ser raptado como Noé? Ella puede ser raptada como Noé. ¿Quién va a creer como no? ¿Quién va a creer? Aunque nadie crea como Noé, ella es la que puede creer. ¿Quién puede ser como Abraham? Ella. Nosotros, la novia del Señor, podemos ser como todos aquellos que alguna vez cargaron con el testigo, porque ustedes son el testigo ahora. Amén. El Señor tomó tu lugar para que tú tomaras el de él. Amén. Muy bien. Así de que si hay alguien hoy que puede efectuar un sacrificio más excelente, si hay alguien, si hay un Enoc hoy, si hay un Abraham, si hay un Noé, si hay un David, son cada uno de ustedes. Si un Isaac, son cada uno de ustedes. El testigo hoy son ustedes. Ustedes están corriendo esa carrera de relevos, llevando ese testigo. Amén. Somos nosotros que lo llevamos ahora. Satanás creía que lo había destruido en la cruz del Calvario. Satanás creía que se había deshecho del testigo allá en esa cruz ese día. Pero no, él cambió de lugar. Él permitió un sustituto. Amén. Él tomó tu lugar para que tú tomaras el de él. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana.